¿Qué onda, perrillos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo estoy excelente con un nuevo capítulo de Ralph Lauren, Leyendas de la Moda. Y pues, ¿qué más? Pues venga. Ay. Ay. Perdón. Venga, vamos a hacer esto. Uy. Venga. Perdón, ya está. Ya se fue. Sí. Estados Unidos en clave de mujer. Durante gran parte del siglo XX, el epicentro de la moda femenina había sido, indiscutiblemente, París. Coco Chanel, Christian Dior o Yves Saint Laurent, grandes reyes de la alta costura, habían definido las siluetas, las tendencias y los ideales de elegancia que reinaron en las pasarelas y los guardarropas de las mujeres en todo el mundo. Sin embargo, a partir de la década de 1960, este dominio comenzó a transformarse. Los cambios sociales y culturales, la democratización del estilo y una búsqueda creciente de individualidad en la moda hicieron que otras ciudades empezaran a reclamar su lugar en el mapa. La época dorada de la alta costura parisina había llegado a su fin como única autoridad indiscutible. En los años 60, Londres irrumpió con fuerza en la escena liderada por figuras como Mary Quant y la explosión de la subcultura mod, que convirtieron el estilo británico en un fenómeno global. En los años 70 le llegó el turno a Nueva York. Un momento decisivo en este cambio de poderes fue la gala que organizó en 1973 en Versalles la publicista Eleanor Lambert con el objetivo de recaudar fondos para la restauración del emblemático Palacio francés. Aunque fue concebida como una celebración, pasó a la historia como la Batalla de Versalles, y no es para menos. Sobre la pasarela, 5 diseñadores franceses, Marc Bohan para Christian Dior, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent y Emmanuel Ungaro, se enfrentaron a 5 diseñadores estadounidenses, Halston, Oscar de la Renta, Bill Blass, Stephen Burrows y Anne Klein. Lo que no estaba planeado como una competencia se acabó transformando en un choque cultural y creativo entre la tradición Europa y la emergente moda norteamericana. Los franceses presentaron un espectáculo grandioso y cargado de teatralidad, mientras que los estadounidenses apostaron por una presentación mucho más dinámica. La estrella indiscutible fue Pat Cleveland, musa de Estudio 54, y la primera mujer negra en alcanzar el estatus de supermodelo. El impacto fue inmediato. La periodista de moda Hebe Dorsey lo resumió en el International Herald Tribune. La verdadera sorpresa fue que la moda estadounidense había alcanzado la mayoría de edad. Los franceses ya no pueden ignorarla. El contexto era perfecto para que un diseñador como Ralph Lauren, dueño en aquellos momentos de un incipiente y exitoso negocio de moda masculina, diera el salto también a la moda femenina. Sin embargo, sus inicios en este terreno fueron mucho más casuales y espontáneos que los de su línea masculina, que había nacido de unas intenciones claras y estratégicas. Al parecer fue su esposa, Ricky, quien inspiró este nuevo capítulo. Ralph admiraba profundamente el estilo de Ricky. Una mujer alta, rubia y elegante, que parecía vestirse sin esfuerzo, pero siempre lucía impecable, con ese aire aristocrático auténtico que no necesita artificios. Ricky encarnaba en muchos sentidos el prototipo de mujer que Ralph Lauren desarrollaría y perfeccionaría en los años siguientes a través de su marca. Según cuenta Alan Flusser, Ralph estaba fascinado por las camisas cacharel y decidió comprarle un par a su esposa. Este gesto, aparentemente simple, se convirtió en el detonante de su primera incursión en la moda femenina. Decidió diseñar camisas a medida para mujer, confeccionadas con el mismo esmero que las masculinas y adornadas con el logotipo de un jugador de polo bordado en el puño. La mujer Ralph Lauren. En 1971, la boutique Polo en Bloomingdale's estaba teniendo un gran éxito, y Rose Wells, ejecutiva de los grandes almacenes, le propuso a Ralph Lauren que creara camisas para mujer siguiendo el mismo enfoque que usaba en las de hombre. La idea encajaba perfectamente con la visión del diseñador, de modo que la recogió y la llevó a cabo a su manera. «Usaremos cuellos y puños blancos», dijo.
Con ese detalle, inspirado en la elegancia intemporal de las camisas masculinas clásicas, quería añadir a sus creaciones para mujer un toque distintivo que las diferenciara. En aquel momento, las camisas femeninas solían ser confecciones más ajustadas o decorativas, con bordados, volantes o tejidos más delicados, y no estaban diseñadas para evocar la estructura masculina de una camisa clásica. Lauren vio una oportunidad. Tomó los principios del diseño de las camisas de hombre, ajuste impecable, materiales de alta calidad y atención al detalle, y los reinterpretó para el guardarropa femenino. Su intención fue hacer una camisa, no una blusa, y su propuesta fue un éxito inmediato. Las camisas volaban de los estantes en Bloomingdale's y el logotipo del jugador de polo, bordado discretamente en el puño como si fuera una joya, se convirtió casi al instante en un símbolo de estatus y buen gusto. En esa época, las mujeres profesionales buscaban vestirse con la misma autoridad que los hombres, y las camisas de Ralph Lauren ofrecían justo eso, una elegancia clásica que comunicaba poder y refinamiento. El impacto fue tan rotundo que, según contó el propio diseñador en varias entrevistas, los ejecutivos de Bloomingdale's le preguntaron qué más podía hacer por su línea femenina. Su respuesta fue tan ambiciosa como directa: puedo hacerlo todo. Así, en mayo de 1972, presentó su primera colección completa de moda para mujer, inspirada en lo que él mismo definió como el tipo de mujer que podía permitirse ir a Europa varias veces al año, cuya familia tenía caballos y casas en muchos lugares. Es decir, una mujer completamente idealizada que surgía de las fantasías de su adolescencia, el reflejo del mundo aspiracional que había alimentado sus sueños, con un marcado aire masculino, una evocación de las musas del diseñador, como las actrices Katharine Hepburn y Marlene Dietrich. Su propuesta incluía trajes de franela gris, abrigos y blazers de tweed de espiga, camisas clásicas, chalecos y pantalones de corte masculinos adaptados a la silueta femenina. Aunque ningún reportero especializado asistió al desfile, los grandes almacenes Bloomingdale's quedaron encantados con la colección y no dudaron en apoyarla, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera de Lauren. El diseñador abordó este nuevo desafío dejando de nuevo que su intuición lo guiara. No tenía experiencia en moda femenina, pero sabía exactamente lo que quería lograr. Acudía a los modistas con un traje masculino y les decía: «Quiero esto para una mujer. Ajústalo». Su visión descolocaba a muchos, que no terminaba de entender cuál era su propuesta de moda femenina. Él lo tenía claro: vestir a las mujeres con los mismos principios que aplicaba al vestuario masculino, priorizando una funcionalidad y elegancia que otorgan una aura de poder. Otros diseñadores, como Yves Saint Laurent, ya habían explorado el terreno del traje-pantalón para mujeres. Ahora Lauren pretendía reinterpretarlo desde su propia sensibilidad, que, en realidad, al menos en cuanto a sus referentes, parecía más cercana a lo británico que a lo americano, pero no al estilo mod o juvenil de la época, sino al de la aristocracia tradicional de Inglaterra. Partidas de caza en el campo, casas solariegas rodeadas de jardines impecables y códigos de vestimenta de la alta sociedad. Pero, en su versión más campestre y relajada, el estilo aristocrático inglés es un poco desaliñado, afirmó Roth en más de una ocasión, y eso era precisamente lo que le atraía. Detalles como las coderas de ante, que disimulaban los desgastes del tiempo en chaquetas de tweed de corte impecable y confección exquisita que acumulaban años de historia. La revolución del sportswear. Ralph siempre había tenido una cualidad casi mágica para captar, sin ningún tipo de formación reglada en diseño y de forma innata, qué era el estilo y, más importante aún, identificar en qué podía destacarse su negocio. Comprendía que no tenía sentido intentar parecerse a los modistas franceses, ni tampoco seguir el camino del diseñador estadounidense Roy Halston, cuyo estilo glamuroso y hedonista encarnaba el espíritu de las discotecas y las noches en Estudio 54. Lauren era diferente. Su visión estaba anclada en un tipo de vida más acomodada, más tranquila y profundamente conectada con el sueño americano. Pero el de los 70, que ya no tenía nada que ver con los vestidos de crinolina, sino con un estilo de vida más práctico, relajado e informal. Ralph capturó a la perfección la esencia de esa nueva era. Familias que se reunían en los barrios suburbiales, cuidaban sus jardines y disfrutaban de una barbacoa al aire libre.
Esta imagen idílica no solo mostraba cómo vivían los estadounidenses, sino también cómo querían verse reflejados. En los años 70, además, las mujeres empezaron a llevar una vida activa y multifacética. Trabajaban, asistían a eventos sociales y disfrutaban de escapadas al campo o a la playa los fines de semana. Este cambio en su rutina exigía un guardarropa versátil que pudiera adaptarse a cada faceta de su día a día. Rolf captó esta necesidad y lo convirtió no solo en moda, sino en todo un estilo de vida. Sus prendas cómodas, versátiles y capaces de funcionar en diferentes contextos constituyeron lo que Rolf llamó ropa deportiva estadounidense, American Sportswear, una categoría que no se limitaba a prendas de sport en el sentido literal, sino que también abarcaba piezas diseñadas para vivir y relajarse. Mientras el mercado ofrecía ropa deportiva masculina bien diseñada y funcional, las mujeres lo tenían más difícil, pues las opciones para ellas dejaban mucho que desear. Las prendas para mujer eran cuadradas, grandes y de poca calidad, reconoció el propio diseñador. Las mujeres ansiaban looks que combinaran buen diseño con una confección impecable, elegante y sofisticada. Y Rolf, con su característico instinto, supo captar y capitalizar este deseo justo en el momento adecuado. De alguna manera, el diseñador libraba en Estados Unidos una revolución similar a la que Gabrielle Chanel había liderado décadas antes en Europa. Como él mismo explicó, los nuevos símbolos de estatus son la permanencia y la durabilidad. La moda debe liberar a las mujeres de los adornos inútiles y de las plumas. El mundo está lleno de mujeres que no están obsesionadas con la ropa, pero que sin duda están interesadas en el estilo, especialmente en encontrar su propio estilo. Para 1975, la colección femenina de Ralph Lauren había evolucionado significativamente. Ya no era una mera derivación de la ropa masculina, sino que había adquirido una identidad propia, con más personalidad y flexibilidad. Lauren diseñaba pensando en la intercambiabilidad de las piezas, lo que permitía a las mujeres crear conjuntos únicos y adaptables. Por ejemplo, un traje de lana podía desmontonarse, llevar la chaqueta con un cinturón para marcar la cintura o combinar la falda o el pantalón con un suéter de cachemira para lograr un look más relajado. También se atrevía a mezclar tejidos y texturas, tweed con terciopelo, tela de espiga de Shetland con pana. De esta manera desdibujaba las fronteras entre lo deportivo y lo lujoso, integrando elementos del sportswear con detalles sofisticados y materiales de alta calidad. El resultado fue una propuesta única que aunaba comodidad y refinamiento, ofreciendo a las mujeres un guardarropa que podía transitar con elegancia entre lo casual y lo formal. Sin embargo, a pesar de su visión clara y decidida, Rolf encontraba dificultades para captar la atención de la prensa. Con 3 premios Coty, incluido uno por su colección de mujer en 1976, los medios estadounidenses seguían enfocados en otros diseñadores, particularmente en Halston y Calvin Klein. Eso se debía en parte a la propia independencia de Rolf y también a su profunda adhesión a lo que él llamaba la antimoda tradicionalista, como se centraba en rescatar prendas en lugar de apostar por tendencias llamativas o extravagantes. Sus colecciones eran aclamadas por su calidad, pero no acaparaban titulares. No obstante, él estaba seguro de su visión y, al igual que Chanel y Saint Laurent, no aspiraba a estar de moda, sino a ser la moda. Otro factor que explicaba la falta de atención de la prensa era su estilo de vida discreto. A diferencia de Halston y Klein, Lauren no era un habitual de Estudio 54, el epicentro del glamour y la extravagancia de los años 70. Él llevaba una vida mucho más tranquila. «Prefiero salir a comer una hamburguesa con mis hijos», confesó en una ocasión. Una lección que, aunque auténtica, no generaba el mismo tipo de titulares en una era en la que el ruido mediático gravitaba hacia los excesos y las fiestas interminables. Todo cambió en 1977 cuando el cine ofreció a Ralph Lauren una oportunidad única para consolidar su influencia en la moda femenina. Ya había trabajado con el mundo cinematográfico unos años antes confeccionando el vestuario masculino del film El Gran Gatsby de 1974, pero esta nueva colaboración fue tan memorable como el personaje al que dio vida, la icónica Annie Hall, interpretada por la actriz Diane Keaton en la película homónima. Su personaje rompió esquemas con una estética andrógina y desenfadada que revolucionó la moda de la época. Chaquetas de gran tamaño, pantalones holgados, camisas masculinas y una corbata de la colección masculina de Ralph Lauren compusieron un look audaz y auténtico que reflejaba a la perfección el espíritu libre y creativo de los años 70.
Aunque varias prendas provenían del propio armario de Diane Keaton, fueron Lauren y la diseñadora de vestuario Ruth Morley quienes dieron cohesión y modernidad al guardarropa, transformándolo en un fenómeno de estilo que redefinió la manera como las mujeres se vestían y, más aún, cómo percibían su relación con la moda. Tras el éxito de Annie Hall, las ventas de Ralph Lauren se dispararon. La editora en jefe de Vogue Francia describió el look de Keaton como tierno, personal y original, destacando que sugería una forma totalmente nueva e independiente de vestir. Un año después, en 1978, Ralph Lauren presentó una nueva colección inspirada en el viejo oeste americano, con claras evocaciones a la exitosa serie La Casa de la Pradera, de 1974 a 1983. Una decisión arriesgada y única que demostraba lo seguro que estaba de seguir su propia visión. Esta propuesta, más que desviarse de su camino, profundizaba en él en vías de construir un auténtico estilo estadounidense. Tomó algo que siempre había estado ahí, una herencia cultural que hasta entonces ningún diseñador había considerado digna de exploración, y lo convirtió en moda hasta el punto de que esta temporada los sombreros vaqueros de ala ancha se volvieron un accesorio habitual incluso entre los clientes de los restaurantes más exclusivos de Manhattan. Como diría años más tarde la periodista Phoebe Eaton en Harper's Bazaar de 2006, Ralph fue el primer diseñador que viajó al oeste y encontró algo claramente estadounidense que valía la pena llevar a la pasarela. Los años siguientes, Ralph Lauren continuó profundizando en su visión del estilo americano, presentando algunas de sus propuestas femeninas más memorables. En 1981, su primera colección, Santa Fe, combinó la estética del oeste romantizado con influencias culturales más específicas, incorporando patrones, colores y diseños inspirados en la tradición navajo. Esta decisión, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. Muchos acusaron al diseñador de apropiarse y explotaron elementos de una herencia cultural para beneficio comercial. Polémicas aparte, esto no fue un gesto pasajero ni un capricho de moda. Las referencias a la cultura indígena se convirtieron en uno de los pilares recurrentes en la narrativa visual de Ralph Lauren, integradas de manera continua en su reinterpretación del estilo americano. Recientemente, en 2023, esta relación tomó un giro más colaborativo con el lanzamiento de una colección cápsula diseñada por la artesana navajo Naomi Glasses, quien trabajó con Ralph Lauren como parte del programa Artists in Residence de la compañía, que invita a creadores de diferentes disciplinas a colaborar de manera inmersiva con los equipos creativos de la marca. Esta fe, casi obsesiva en su propia narrativa estética, en el gusto por lo permanente y lo atemporal por encima de lo efímero, definió a Ralph Lauren como una figura excepcional en las pasarelas de los años 90. Fue esta una década marcada por la ruptura con las nociones tradicionales de elegancia y clasicismo, en la que la moda abrazó una estética minimalista y experimental, y diseñadores como Helmut Lang, Jill Sander, Calvin Klein y Martin Margiela lideraban el cambio con líneas depuradas, paletas neutras y propuestas conceptuales. Sin embargo, mientras el resto de la industria se volcaba hacia estas nuevas corrientes, Ralph Lauren se mantuvo firme en su compromiso con su visión de lo clásico. Continuó explorando y refinando su interpretación del estilo americano, creando un lenguaje propio que era identificable de inmediato. Para cuando llegó el siglo XXI, el diseñador había logrado construir un universo autónomo y coherente que reflejaba su visión de lo que debía ser la moda. Su enfoque en lo atemporal, lo aspiracional y lo profundamente estadounidense había permeado no solo al guardarropa de millones de personas, sino también la cultura popular. Muchos de los temas o leitmotivs que había desarrollado, como la reinterpretación del oeste americano, el estilo preppy, la combinación de lo deportivo con lo sofisticado o el uso de los tweeds y los motivos navajo, se habían vuelto tan universales que gran parte del público desconocía que esos estilos habían empezado con él. Lauren ya no era solo un diseñador, era parte de la cultura mundial. Quizá una de las piezas que mejor muestra el valor de lo atemporal en la carrera de Ralph Lauren y que también encapsula lo acertado de su visión, fue el vestido de satén rosa que Gwyneth Paltrow lució para recoger su Oscar por Shakespeare in Love en 1998.
El diseño, con tirantes finos y escote recto, exudaba una elegancia minimalista y clásica que acaparó los titulares y quedó grabado para siempre en la historia de la alfombra roja. Esa noche, el chico de Bronx brilló junto a los grandes nombres de la moda europea como Dior o Valentino, dejando claro que su interpretación del estilo americano podía competir en los escenarios más glamurosos del mundo. Fue un momento que simbolizó no solo la consolidación de su carrera, sino también la prueba definitiva de que la sencillez y la precisión de un buen diseño pueden resistir una y otra vez la prueba del tiempo. Después de Paltrow, han sido muchas las actrices y celebridades que han escogido algún espectacular diseño de Ralph Lauren para acudir a las alfombras rojas, exportando la maestría de Lauren a todo el planeta. Y bueno, ese fue el capítulo. Estoy un poco enojado, jodido, porque no leí bien, güey. O sea, ¿qué pedo? Sí, no me gustó para nada esta lectura. Pues ni modo, creo que pues vamos a tener que seguir con esto. Pues ya llevamos más de la mitad del libro. Yo diría que ya le doy unas 3 lecturas más, yo creo. Sí, yo creo que sí, unas 2 lecturas más, no va a ser mucho. Ya lo vamos a acabar. Pues así son estos libros, ¿no? Son muchas imágenes y mucha historia de todo esto. Pues espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Pues ya saben que yo estoy enojado por esta mierda. Pero pues nada, ni modo, ¿no? Pues espero que les haya gustado, espero que les hayan divertido. Y pues nada, nos estaremos viendo en el próximo video de Leyendas de la Moda, Ralph Lauren. Nos vemos. Recuerden, los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.